Bien, voy a empezar a grabar. Señor decano, mire, la primera pregunta que tenía era, tomando en cuenta los efectos y estragos de la primera ola, queríamos saber cuál sería en todo caso el impacto de una segunda ola en las poblaciones más vulnerables, es decir, pobreza extrema. Esto, por lo que hemos visto, usted ha tenido la oportunidad de estudiarlo, he podido observar sus ponencias que están en YouTube. Entonces, queríamos saber, en todo caso, cuál sería el impacto, ¿no?, de una segunda ola, tomando en cuenta lo que ya Ujú. pasó. Claro, Ítalo, primero para agradecerte, ¿sí? Por la invitación para conversar brevemente sobre este tema. Y claro, la pandemia del coronavirus o COVID-19, ya otros países se está manifestando con una segunda ola, ¿no? Como se le tiende a llamar, que es justamente el rebrote de este virus, como consecuencia justamente de que la cuarentena en muchos de los países ya terminó, ¿no? Entonces, lógicamente, eso es parte de un proceso mismo de toda pandemia. En el caso nuestro, las cifras demuestran de que ya se está dando los inicios de este rebrote, ¿no? Hay casos en Lima, sobre todo, que es donde tú más te ubicas geográficamente y por lo tanto conoces más la capital. Hay distritos con los cuales ya el rebrote se está dando con mayor alcance, mayor consideración. En provincias, poco a poco, también este proceso se empieza a dar. Yo creo que aquí habría que ver algunos aspectos eminentemente sociales para entender también este rebrote, ¿no? Lo primero es la situación en cuanto a la población de mayor pobreza. Somos una sociedad que se caracteriza mucho por el tema de la informalidad en cuanto a la economía, y cuando la cuarentena se dio en un primer momento, justamente esta población de mayor pobreza y que vive en la informalidad se vio muy afectada, ¿no? Y por ello es que muchas veces se decía de que no se cumple con la cuarentena, pero es justamente la necesidad lo que lleva a la población a abandonar la cuarentena y buscar los ingresos diarios. Y en esta segunda ola, lógicamente va a ocurrir porque la población tiene que buscar ingresos. Yo creo que si la pobreza ha aumentado considerablemente en el país, ese famoso concepto que se ha incluido para el nuevo escenario, eso de reinventarse socialmente, económicamente, es una forma de decir que la gente tiende pues a crear hoy su nuevo ingreso, ¿no? Y en eso los peruanos somos muy creativos, muy inventivos en eso para poder sobrevivir dentro de una situación de pobreza. Pero dado este nuevo escenario de un rebrote de la pandemia, lógicamente se va a expresar con mayor magnitud, ¿no? Eso es un aspecto sustancial y que afecta lógicamente a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones más pobres, ¿no? Pero el otro aspecto que está presente básicamente en las conductas juveniles citadinas, ¿no? En la ciudad, sobre todo la metrópoli, es también un poco la parte de la idiosincrasia de nosotros los peruanos, ¿no? De un poco ir siempre contra las normas, en el sentido de que muchas veces no respetamos las cuarentenas, no respetamos las propias conductas individuales para cuidar la salud, ¿no? Y entonces las famosas, por ejemplo, llamadas fiestas COVID, entre otros conceptos que empiezan a utilizarse hoy, son parte de este nuevo escenario en el cual nuestra cultura tiende a manifestarse con ese tipo de actitudes, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Eso es preocupante. ¿Eh? Sí, justamente en una de sus ponencias usted mencionaba sobre ciertos criterios técnicos que se aplicaron para la compra de canastas familiares en Así es. diversos distritos de Lima. ¿Podría explicarnos un poco más sobre qué criterios técnicos se aplicaron y cuáles faltarían aplicar para que justamente la repartición de estas canastas sea más efectiva, sea más igualitaria, se podría decir? Ujú. Claro, aquí desde las ciencias sociales y de la sociología en particular, nosotros planteamos algunas cuestiones sustanciales. Lo primero era el manejo de los conceptos de manera precisa, ¿no? Por ejemplo, y en eso me dio mucho la razón el presidente Francisco Sagasti cuando en su primer discurso dijo que no hay que hablar ya de distanciamiento social, sino de distanciamiento físico. No sé si recordarás, ese es el primer mensaje del presidente. Y eso lo venimos diciendo desde que empezó la cuarentena, lo venimos diciendo en el Colegio de Sociólogos. Hablar de un distanciamiento social es hablar pues, de un mayor distanciamiento entre los sectores sociales. ¿De acuerdo? Eso es el distanciamiento social. Entonces, lo que aquí hay que entender es que existe un distanciamiento físico para poder nosotros protegernos ¿no? de la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es sustancial.
Muchos dicen, bueno, pero eso es cuestión de denominaciones. No es así, no es así. El buen uso de los conceptos nos lleva a tener un enfoque adecuado. ¿Me dejo entender? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de distanciamiento físico, entonces, mantener la distancia física, porque el distanciamiento social no se ha dado en este proceso. Nosotros seguimos interactuando, la sociedad es eso, si no, no existiera sociedad. O sea, no podría haber distanciamiento social y eso sería el fin de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad siempre significa que estamos siempre interactuando a través de diversos medios. Y, por ejemplo, nosotros aquí, mira, estamos en un distanciamiento físico, pero hay un acercamiento social a través de este medio. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es algo sustancial, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo me refería de que faltaron algunos, hubo un inadecuado manejo técnico con el tema de las canastas, es que, mira, si nosotros ya estamos viviendo una situación de crisis económica ocasionada por la pandemia, entonces, y los gobiernos locales tuvieron en sus manos la posibilidad de llevar este recurso llamado canastas a la población más vulnerable, entonces habría que aprovechar pues los recursos propios de cada región, de cada localidad. Es decir, habría que utilizar los criterios no solamente técnicos, sino sociales, ¿no? Es decir, si la población vulnerable se quedó sin empleo, si la población vulnerable se queda, en el caso de los agricultores, por ejemplo, se quedan con sus productos que no son comprados por el mercado, no son adquiridos en el mercado. Entonces, esas canastas tuvieron que recurrir pues justamente a lo que produce cada localidad, a lo que se cuenta en cada una de las regiones. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, no solamente solucionabas el problema del hambre de esta población vulnerable, sino que también generabas un ingreso tan necesario que esta situación de pandemia que ha generado mayor crisis, ¿no? O sea, eso es sustancial, ¿de acuerdo? Ese es el aspecto que nosotros cuestionábamos, como tú lo mencionas ahí en la ponencia, que has tenido la oportunidad de poder observar, ¿no? Y eso justamente de ello hablábamos, ¿no? Y el otro tema que ya pues es un poco ya cansado de repetirlo, pero que ojalá tomemos conciencia de ello, es que la corrupción en todos los niveles del Estado se manifestó durante toda la pandemia, ¿no? Y por ello es que muchos gobiernos locales incluso nunca fueron capaces de hacer llegar estas canastas a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Utilizaron criterios equivocados, actitudes de corrupción siempre presentes en ellos, en fin, esto sobre todo afectó pues a la población más pobre del país, ¿no? Sí, justamente se pudieron conocer de casos de gobernadores regionales, ¿no? Que Uh -huh. otorgaban canastas familiares a familiares, ¿no? La redundancia, ¿no? Y a personas Sí. cercanas. Usted mencionaba justamente lo de, lo de la brecha social. Yo creo que es Uh muy -huh. importante recalcarlo. ¿Considera usted que fue un factor importante que determinó quiénes podían acceder a tener atención en centros de salud, por ejemplo, en las clínicas privadas? Uh ¿Cómo -huh. podría evitarse esto, tal vez en una eventual segunda ola? No, lo que pasa es que, mira, todas las cosas que desnudó la pandemia, ya el Perú lo padecía, ¿no? Lo que la pandemia hizo fue simplemente mostrarnos las grandes carencias y brechas sociales que existen en el país. Sí, o sea, nos puso frente a un espejo. Mira, así somos, así estamos nosotros. Aquí hay una enorme diferenciación social, ¿no? O una brecha social, como quisiéramos llamarle. ¿Sí? Hay un enorme distanciamiento entre aquellos que tienen enormes privilegios y aquellos que son olvidados absolutamente por el Estado. Eso en todos los campos, y específicamente en el campo de la salud se vio ello, pues, ¿no? Es decir, hubo población que fue condenada a morir, ¿no? Porque no tenía acceso a un servicio de salud, porque no tenía, pues, no se le abrían las puertas de las clínicas particulares, lógicamente, porque lógicamente no estaban al alcance de ellos, empresas transnacionales farmacéuticas que se beneficiaron de toda esta etapa de la pandemia, en fin. Y entonces aquí, para evitar justamente un rebrote en esta segunda ola, el Estado debe implementar políticas claras, ¿no? En las cuales el servicio, la atención de la salud debe estar al alcance de todos los ciudadanos, de todos los peruanos. Creo que nosotros, al margen de las características propias de cada gestión gubernamental, por encima de todo debe privilegiarse siempre el tema de la salud y de la vida, ¿no? Si esa visión, esa mirada no la cambiamos, yo creo que no vamos a, no estamos, estamos mal encaminados al bicentenario que ya se nos viene como país republicano, ¿no? Usted también mencionaba sobre ciertas, digamos,
colaboraciones, se podría decir, en términos de estudios, en términos Ajá. de investigación social con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y con el MINSA también. ¿Han podido ustedes tener un acercamiento con estas instituciones desde el Sí, colegio? mira, sí, nosotros veníamos mencionando desde el inicio de la pandemia, propiamente la cuarentena, ¿no? Cuando fuimos confinados a encerrarnos en nuestras casas, la propuesta nuestra siempre fue de que para salir de esta situación y entender mejor y tomar medidas adecuadas, los estudios multidisciplinarios, interdisciplinarios, es fundamental. Sí, o sea, la lucha contra la pandemia cuando ya se convierte en un hecho social, ya rebasa pues las medidas eminentemente sanitarias. O sea, no podemos quedarnos en ello. Aquí hemos puesto énfasis durante toda la pandemia el tema de la mirada sanitaria, la mirada de la salud en la pandemia. En la cuarentena también se agregó a ello la mirada militar, ¿no? Cómo controlar que la población no salga de sus casas. Y lo social donde estaba, ¿no? O sea, lo cultural, la idea de entender cómo somos los peruanos, nuestra idiosincrasia. Por ello, justamente también pues el error del mal uso de los conceptos, ¿no? Como el distanciamiento social, ¿no? Entonces, esas cosas creo que es fundamental para poder revertir esta situación. Hoy, felizmente, algunas instituciones del Estado nos han abierto las puertas, ¿no? Por ejemplo, aquí a nivel de Lima Provincias, ya tenemos algún espacio de participación a través de algunos colegas del Colegio Regional de Sociología Lima Provincias, que están participando pues en los famosos comandos COVID, ¿no? A nivel provincial, a nivel regional, pero con algunas limitaciones. ¿Y sabes por qué estas limitaciones? Porque si bien es cierto, nuestros colegas de sociología conversan con nosotros sobre qué propuestas, cómo enfocar, qué alternativa dar, sin embargo, todavía cuando se reúnen a nivel de estos colectivos, a nivel de los comandos COVID, se sigue privilegiando pues el tema sanitario. Y ahí viene el gran problema. O sea, una pandemia es un hecho social. Y en la medida que es un hecho social, nos convoca a los profesionales de las ciencias sociales. Y no me refiero solo a los sociólogos, ¿eh? Los antropólogos tendrían mucho que decir también en este proceso. Los comunicadores sociales tienen mucho que decir en esto, porque saben, mira, el tema del discurso adecuado para poder llegar a un mensaje adecuado a la población es fundamental. Si no, pues creamos, por ejemplo, hoy, ¿no? Si bien es cierto, hay una suerte, digamos, de rebrote de la pandemia, como parte de esta segunda ola, pero también muchas veces cuando no se enfoca bien el problema, se genera una suerte, digamos, de efecto psicosocial en la población. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces, por eso justamente los profesionales de las ciencias sociales, sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales, en fin, tendrían mucho que aportar en ello, porque este problema nos afecta a todos y la solución en todo caso también está en manos de todos nosotros los profesionales que podríamos plantear algunas alternativas para poder solucionar este tipo de problema y sobre todo, ¿no? Que no afecte a la población más necesitada, ¿no? Eh, para ir cerrando, en primer lugar, quería saber, me mencionaba sobre que algunas instituciones ya le habían abierto las puertas. ¿Qué es lo principal, qué es lo más importante o qué es lo más alarmante que han podido observar y cuáles serían los principales logros, digamos, que han tenido en este colegio de sociólogos? Sí, mira, por ejemplo, aquí a nivel de la provincia, los colegas que están participando en estos comandos anti-COVID, básicamente lo que están haciendo es organizar a la población, ¿no? En el sentido de que es importante que la población tome conciencia del problema, ¿sí? Segundo, detectar justamente aquellos grupos sociales que tienen mayores carencias, por lo tanto, también aquellos que han sido más afectados por esta pandemia, ¿sí? Tercero, el manejar una suerte, digamos, de estrategias adecuadas para que los diferentes grupos económicos, empresariales, puedan, pues, llevar los recursos a la población de manera más adecuada, sin generar, por ejemplo, conglomeraciones, en fin, ¿no? Conglomerados. Entonces, todo este tipo de cosas estamos planteando nosotros, ¿no? Aquí a nivel de la región. Y tenemos aquí básicamente a tres colegas que están aportando muchísimo, uno a nivel de la región y dos a nivel del gobierno local, ¿no? Lo cual, como te repito, es ya un inicio importante, aún cuando nos faltaría mucho más, pero creo que ya los primeros pasos están dados para poder seguir aportando a la comunidad, ¿no? Y eso justamente eso es aplaudible, ¿no? Porque para eso estamos los profesionales de las ciencias sociales, justamente para poder brindar
a la comunidad algún tipo de alternativa, ¿no? Sí, por último quería saber, a ver, me ha mencionado, ya me ha dado algunos alcances de cuáles Ujú. serían las medidas urgentes, pero quisiera que las aterricemos en acciones concretas. O sea, ¿qué acciones concretas considero urgentes para paliar el impacto de una posible segunda ola que ya ha sido anunciada por el MINSA, ¿no? Con tres Exactamente. escenarios posibles, uno leve, otro moderado y otro grave, ¿no? Sobre todo en las Sí, zonas sí. vulnerables. Sí, mira, aquí una suerte de mapeo de los actores, ¿ya? Con qué actores contamos, dónde los ubicamos, identificar y estudiar la conducta de estas poblaciones, ¿sí? Trabajar con ellos, organizarlos, para poder también hacerlos tomar conciencia de los comportamientos adecuados frente a una situación como esta pandemia, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro lado también ir generando algún tipo a través de los gobiernos locales y regionales, ir generando también algún tipo de ingresos económicos para esta población, toda vez que muchos de ellos han sido afectados por esta pandemia, ¿no? Entonces, buscar alternativas, estrategias que permitan pues que ellos logren de una manera reubicarse laboralmente, ¿no? Que es también algo que no debemos dejar pasar, toda vez que la pandemia ha traído efectos muy, muy dramáticos en el aspecto económico, ¿no? Entonces, en eso estamos básicamente hoy enfocados, ¿sí? Aportando básicamente en ello, en estrategias, en algunas medidas concretas, cómo reorganizar a la población, hacer que tomen conciencia. Estamos brindando charlas constantemente a través de diversos medios, ¿no? Trabajando con la población de manera concertada, porque en esto no estamos solo nosotros, estamos también el Colegio de Psicólogos, están, en fin, ¿no? Diferentes instituciones que permiten pues, articular las medidas en bien de la población, ¿no? Sí, sí, claro, completamente, señor decano. Muchas gracias por la entrevista. Considero que, bueno, en primer lugar, sí sería felicitarlo, ¿no? Y agradecerle por el trabajo que hacen desde el Colegio de Sociólogos, porque, como bien usted dice, esto no es solamente un trabajo, digamos, técnico de las instituciones públicas, sino las ciencias sociales también tienen mucho que ver y aportan justamente a entender qué es lo que está sucediendo y cómo solucionarlo, que es lo más importante. Ujú. Gracias a ti, Ítalo, por la oportunidad que me brindas de conversar sobre este tema tan importante y cuando guste, estoy a tu disposición. Gracias. Sí, señor decano, muchas gracias.